Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es René Álvarez y yo voy a dar este curso el día de hoy sobre gestión de ingresos con iTeam Platform. Este curso está dirigido principalmente a jefes de proyecto, responsables de la PMO, y lo que vamos a revisar es cómo iTeam Platform soporta los conceptos de ingresos, gestión de ingresos, compras, el reconocimiento de dichos ingresos para un análisis más detallado de los resultados del proyecto. El curso tiene una duración aproximada de 45 minutos. Al final habrá unos 15 minutos de preguntas. Mientras estamos haciendo la exposición, pueden escribir sus preguntas a través del chat para poderlas leer y contestarlas hacia el final de la sesión. Este curso otorga un crédito para la certificación. Se necesitan 10 créditos para obtener dicha certificación. Por ejemplo, un curso completo impartido por nuestros partners tiene 10 horas y por lo tanto da 10 créditos. Un curso de iniciación da 8 créditos. Una sesión, la asistencia a estas sesiones semanales o quincenales da también un crédito, o un mes de uso sostenido de iTeam Platform también otorga un crédito para la certificación. Muy bien, pues vamos entonces a comenzar a platicar acerca de la gestión de ingresos y qué es esto y cómo funciona. Para esto me voy a mover hacia un entorno de demostración. Vamos a utilizar un ambiente de Full Access para poder mostrar todas las funcionalidades de iTeam Platform. Y bueno, vamos a comenzar con la explicación. Primero necesitamos revisar algunos conceptos, algunas ideas alrededor de la gestión de ingresos. Es muy común en los proyectos pensar, cuando hablamos de dinero, cuando pensamos en función del dinero, pensar en los costos. Esto, por supuesto, es posible. Ya hemos tenido algunas sesiones en donde conversamos acerca de la gestión de costos. Ahora lo que vamos a hacer es la contraparte. ¿Por qué razón ejecutamos los proyectos? Bueno, porque estos proyectos van a proporcionar valor a nuestra organización. Y ese valor puede ser traducido simplemente en valor de, bueno, digo simplemente, pero es bastante más complejo. Puede ser traducido en cuanto a valor de negocio, y existen muchas maneras de medir este valor. Una de ellas, por supuesto, pues será digamos, el retorno de inversión o simplemente la venta de nuestros servicios. Cuando estamos en una organización en donde los proyectos se venden hacia el cliente, o el resultado de los proyectos se vende hacia un externo, regularmente vamos a esperar una retribución económica por el trabajo que hemos realizado. Y esto es justamente lo que nos permite hacer iTeam Platform desde la perspectiva de la gestión de ingresos. Entonces, lo primero que necesitamos entender es un poco cómo funciona el concepto de los ingresos adentro de iTeam Platform. Para eso me voy a mover hacia el área de portafolio. Vamos a ilustrar algunos valores globales. Por ejemplo, yo aquí tengo una serie de proyectos, también tengo una serie de servicios en donde puedo ver diversa información. Por ejemplo, el presupuesto. ¿A qué se refiere este presupuesto? Regularmente se refiere a lo que vamos a tener que erogar. Es decir, ejecutar un proyecto va a tener un costo financiero. Y esto es lo que comentábamos en otra sesión. Podemos modelar adentro del presupuesto y que principalmente tendrá dos orígenes. Uno, el consumo de recursos humanos, la gente a la cual yo le asigno tareas y que por lo tanto están invirtiendo tiempo en ejecutar las tareas, y esto tiene una traducción en costo. Y por otro lado, las compras en nuestro proyecto, los gastos adicionales, cuando yo tengo que hacer adquisiciones. Y entonces de esta manera yo puedo tener un mapa de lo que va a salir, de los gastos que voy a tener que realizar, de las erogaciones que provienen de mi proyecto. Pero como contraparte, también voy a poder cobrar mis proyectos. Esto no se da en todas las situaciones. Nuevamente, aquí nos estamos refiriendo a principalmente aquellas organizaciones que se van a dedicar a vender, o que se dedican a vender el resultado de sus proyectos. No son necesariamente proyectos internos.
sino proyectos que yo vendo con cliente. Entonces, esta es la parte que Item Platform me va a permitir gestionar de igual manera, el ingreso de dinero, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el área de portafolio, yo lo que puedo ver son los presupuestos. Pero, por ejemplo, si me muevo al área del análisis financiero, yo podría tener un poco más de información, ¿no? Nuevamente, pues estamos hablando del detalle de estas erogaciones, pero también puedo ver lo correspondiente a los ingresos. Es decir, otra vez, que estos proyectos, además de tener costos, pues posiblemente también tengan ingresos. Y si los quiero ver, ITM Platform es una herramienta ideal para gestionar los dos lados, porque el comportamiento de los costos no necesariamente es el mismo que el comportamiento de los ingresos. Entonces, lo que me permite aquí ITM Platform desde el área de portafolio, pues es ver estos ingresos previstos o que yo calculo desde la parte presupuestal contra, por ejemplo, los ingresos reales. Puedo compararlos contra el costo de ejecución y por lo tanto puedo tener visibilidad acerca del margen de utilidad, es decir, estos proyectos están resultando rentables o no. Entonces, realmente el objetivo de esta sesión es mostrar cómo Item Platform da soporte al cálculo de los ingresos, cómo se pueden trabajar, cómo se pueden comportar desde dos aspectos principales. Los ingresos en sí mismos, vamos a platicar cómo funcionan los ingresos, y segundo, el reconocimiento de los ingresos, que es un concepto un poco más avanzado. Bien, pues vamos allá. Esto lo vamos a ilustrar con un proyecto. Me voy a mover hacia el área de proyectos. Y aquí en el área de proyectos vamos a seleccionar alguno. Muchos de estos van a tener información suficiente. Voy a tomar un proyecto. Y lo primero que necesitamos analizar es esta parte del presupuesto. ¿De dónde viene esta información que yo estoy calculando que van a ser ingresos, que van a representar ingresos? Cuando yo estoy armando o elaborando mi proyecto, pues voy a plantear la información correspondiente al presupuesto. Y aquí tengo un resumen global de alto nivel en cuanto a ese presupuesto de mi proyecto. Si expando esta sección, tengo por un lado los costos, los costos que involucra el uso de los recursos humanos, además del presupuesto de compras. Sin embargo, nuevamente, si mi proyecto es un proyecto que yo le voy a vender a un cliente, pues también puedo plantear los ingresos, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí, desde este botón editar presupuesto, yo puedo plantear eso, ¿no? Yo puedo poner, digamos, de manera global, a cuánto estoy vendiendo mi proyecto, cuánto espero ganar. Entonces, de inmediato, Item Platform, una de las cosas que me va a calcular es el margen de utilidad, el margen bruto. Posiblemente aquí haya posteriormente algún otro tipo de análisis o algunas otras consideraciones que tuviera que hacer, ¿no? Porque Item Platform, eso es cierto, no es un ERP. Es una herramienta muy avanzada de gestión y me va a dar mucha visibilidad, pero no necesariamente todo va a estar puesto aquí. Sin embargo, me va a dar mucha información acerca de cómo funciona este ir y venir del movimiento financiero. Bueno, entonces, quedamos que primero yo lo que hago es que planteo aquí cuánto pienso ingresar y por lo tanto Item Platform va a calcular ese margen. Y esto es una de las primeras cosas que hago. A continuación, cuando vaya a tener que empezar a desarrollar mi plan de proyecto, voy a empezar a plantear dos situaciones diferentes. Una, ¿en qué momento se van a ejercer estos costos y cómo los voy a controlar? Este no es el objetivo de la sesión. La segunda parte es qué tipos de gastos o erogaciones adicionales voy a tener que considerar. Perdón, qué tipo de ingresos voy a tener que considerar. Entonces, tengo dos pestañas que me van a ayudar a controlar esta situación. Primero está la parte de compras, que es todo aquello que no está relacionado directamente con el uso de recursos dados de alta en Item Platform. Y por otro lado, tengo la parte de ingresos. Entonces, vamos a analizar primero un poco esta parte. Vamos a hablar de ingresos per se.
Es decir, de las cosas que van a representar cobro o facturación de dinero, ¿no? Bueno, aquí nuevamente pues lo que tengo es el valor total de ese presupuesto que yo construí desde este lado. Yo no lo manipulo aquí, sino que esto viene del presupuesto. Lo que sí hago en esta sección es crear los ingresos específicos, es decir, cómo considero que se van a ir dando estos ingresos, ¿no? Estos ingresos tienen procesos. Es decir, no es solamente una línea con información, sino que puede haber una serie de procesos de gestión para todos estos. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo una serie de ingresos que tienen diferentes estados. A lo mejor algunos están apenas planificados, otros estarán facturados, otros estarán cobrados. ¿Okay? Ahora vamos a mostrar en dónde se puede controlar, en dónde se puede parametrizar este tipo de información adentro de ITM Platform. Por ejemplo, en un ingreso en particular, bueno, yo puedo registrar el nombre, más bien debo poner una descripción que me dé más información acerca de qué representa, y aquí voy a tener los estados, ¿no? Desde que esté planificado, facturado, cobrado, a que yo lo haya de alguna manera cancelado o anulado o rechazado, ¿ok? Recordemos también que esta fecha de estado es cuando yo cambio el estado del ingreso, ¿no? O del estado del objeto en este caso. Y después también puedo establecer dependencias con algunas otras estructuras o algunos otros datos adentro del proyecto. Por ejemplo, yo puedo vincular un ingreso para que dependa de una tarea en particular. No necesariamente es un ingreso y ya, o un ingreso con una determinada fecha, sino que yo puedo poner dependencias a las tareas. Y esta también es una parte muy poderosa porque adentro del plan de actividades puedo registrar estas dos situaciones, tanto las compras o los costos adicionales como estos ingresos, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de esta tarea o cuando esta tarea se haya concluido, pues yo esperaría poder ejecutar este ingreso, ¿de acuerdo? Puedo establecer cuál es la cantidad prevista. Recordemos que ITM Platform es un sistema multimoneda, entonces puedo establecer cuál es la moneda en la cual voy a tener la cual estoy esperando cobrar, ¿no? Puedo adjuntar documentos, como por ejemplo un PDF de mi factura o de la orden de compra, lo que sea necesario para darle soporte documental a esta situación. Y en la parte de abajo, yo puedo determinar cuál fue lo real. Por ejemplo, aquí vemos que yo había previsto poder ingresar $554,000. Sin embargo, cuando llega el momento de cobrar de manera efectiva, por la razón que sea, la cantidad real puede ser diferente y esto va a afectar la manera en cómo estamos estimando estos ingresos y por lo tanto los márgenes de utilidad y muchas otras cuestiones. Entonces, esta parte es muy, muy poderosa dentro de ITM Platform. Me va a permitir controlar o dar seguimiento de forma detallada a estos ingresos, ¿no? En cuanto a esto, déjenme mostrarles ahora en dónde puedo controlar estos estados. ITM Platform fuera de caja, de manera predeterminada, ya tiene una serie de estados que podemos utilizar. Nosotros podemos configurar esto para que sea más, digamos, más cercano a nuestros procesos internos. En la configuración, en la parte de parametrización, tengo el apartado de parametrización de ingresos. Desde aquí, yo puedo definir esos estados, cómo se llaman y cómo van a funcionar para poder ser contabilizados. Por ejemplo, el primero que podemos ver que es el predeterminado es planificado. Es decir, cuando yo genere un nuevo ingreso, el estado que va a adoptar es planificado. ¿Ok? Entonces, en este estado simplemente tengo que poner, o puedo poner una descripción, puedo adjuntar un icono de estado, ¿ok? Y también puedo determinar si los registros con este estado se van a sumar a la cantidad real. Cuando yo esté preguntando por los valores reales, necesito decirle a ITM Platform cuáles son los estados que se deben considerar. A lo mejor es simplemente cobrado, a lo mejor es cobrado más facturado, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, yo puedo definir
en esta área justamente cómo va a funcionar, cómo va a comportarse esta lista de estados. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a regresar entonces a los proyectos. Bueno, por último, para continuar con esta idea de la gestión pura de los ingresos, voy a mostrar lo que se refiere al modelo de gestión de ingresos. ¿Ok? ¿Qué es un modelo? Un modelo es digamos, una serie de procesos matemáticos, una serie de cálculos que se le aplican a mi proyecto para darme un resultado, y existen muchos modelos diferentes para diferentes propósitos adentro de iTeam Platform. En esta parte, en la parte inferior de la pantalla de configuración o de la pantalla de detalles de mi proyecto, tengo el área de ingresos. ¿Ok? Y aquí lo que podemos ver es cuál es el modelo de previsión de ingresos. Básicamente lo que tengo son dos opciones. El predeterminado es el modo manual. ¿Esto qué significa? Que yo libremente puedo gestionar los estados los estados de los ingresos, y puedo determinar cuándo suceden. Esto lo controlo de forma manual. ¿Ok? Sin embargo, otra opción sería, por ejemplo, basado en tareas completadas. Esto es otra situación. Esto ya es un cálculo más automatizado adentro de iTeam Platform, que lo que significaría es, conforme yo voy avanzando a lo largo de mi proyecto, yo esperaría que iTeam Platform considere que determinados ingresos están sucediendo. Evidentemente, yo tengo que confirmar muchas cosas, tengo que dar, por ejemplo, soporte documental, tengo que introducir descripciones, etcétera. Pero esto lo que me permitiría, y eso es justo lo que podemos ver aquí, es que el usuario va a tener libertad simplemente de determinar cuáles son las tareas completadas por periodo, y sobre estas tareas que yo determino incluir es cómo se va a calcular el ingreso real. ¿De acuerdo? Entonces, este es un modelo muy sencillo que me va a permitir poder obtener estos valores reales. Voy a regresar momentáneamente a la parte de presupuesto, ¿ok? Y de lo que estamos hablando entonces, nuevamente, es de esta área ahora de los valores reales, es decir, ¿qué es lo que se considera como real? Nuevamente, pues va a depender de este modelo de gestión de ingresos. La estimación depende de la planeación de las actividades. Es decir, cuando yo voy a mi lista de tareas, por ejemplo, yo puedo vincular estas tareas con ingresos, y estas tareas estarán planificadas para una determinada fecha, que seguramente será en el futuro. ¿Okay? Si yo vinculo un ingreso a una de estas tareas, ¿de acuerdo? Entonces, eso será una estimación que puede ser esencialmente diferente del presupuesto. Recordemos que el presupuesto era simplemente un valor global, pero la estimación de mis ingresos se va a hacer en función de esa planificación, ya sea que estén vinculados a las tareas, y por lo tanto las fechas de finalización son las que me determinarían cuándo espero poder cobrar algún ingreso, ¿no? Por el trabajo realizado. Y en otras situaciones que no necesariamente están dependientes de alguna tarea, cuando yo añado ingreso, ¿okay? Yo puedo establecer cuándo espero que este ingreso se dé, ¿no? Y entonces, para estos otros ingresos que no están directamente vinculados con una tarea, pues realmente lo que cuenta es esta fecha prevista. Al final del día, la fecha prevista es la que cuenta, ¿no? Simplemente que cuando está vinculado con una tarea en particular, pues esa fecha prevista proviene de la planificación de tareas. ¿Okay? Entonces, no la controlo desde aquí, la controlo desde el cronograma de actividades. ¿Ok? Bien, por último, vamos a ver en cuanto a los ingresos, que también estos ingresos pueden ser recurrentes. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, estamos hablando de un proyecto de mediana o larga duración, en donde yo voy a cobrar ciertas cantidades por periodo de tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor en lugar de tener que estar capturando cada una de las instancias de mis ingresos, yo puedo hacer un ingreso recurrente. Y en este caso, pues simplemente lo que tengo que hacer es planificar la recurrencia, es decir, cuándo se da el primer ingreso y cómo se van a dar estas repeticiones. Estoy ingresando diario, semanal, mensual o anual, y cuál es la regla, ¿no? En qué día del mes, o por ejemplo, qué día de la semana,
o con qué otra periodicidad, ¿no? Y esto pues dependerá obviamente del primer ingreso y cuántas ocurrencias estoy esperando para este caso, ¿ok? Entonces, como vemos, es bastante flexible, es bastante poderoso, es muy sencillo y muy intuitivo de utilizar y realmente el resultado es muy, muy bueno. Ahora, existen circunstancias adicionales y esta va a ser nuestra segunda parte de la conversación, de este webinario, en donde además de simplemente registrar el ingreso, yo necesito hacer una diferencia entre el ingreso per se, el ingreso que ya llegó, digamos, a las arcas de la organización, y cuándo este ingreso debe ser reconocido. Hay una gran diferencia entre las dos situaciones. Una cosa, otra vez, entonces es el momento en el cual yo recibo, digamos, en mis cuentas bancarias, en las cuentas bancarias de la organización, el dinero cobrado y cuándo puedo, digamos, hacer mío ese dinero, porque existen muchas circunstancias aquí, existen varios escenarios. Por ejemplo, un escenario muy común es para empresas de consultoría, por ejemplo. Yo voy a hacer un cobro inicial, voy a hacer un cobro, por ejemplo, del 30% antes de comenzar el trabajo del proyecto. Voy a esperar otro 30% a la mitad del proyecto y esperaría facturar, esperaría ingresar el 40% restante a la finalización. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Que cuando yo arranco el proyecto, estoy ingresando dinero, pero ese dinero no lo he ganado, digamos. No lo he ganado soportado con trabajo. ¿Qué pasa si por alguna razón, por ejemplo, el cliente decide cancelar el proyecto, tengo algún problema y no ejecuto ese trabajo nunca se ejecutó? Estrictamente hablando, yo tendría que regresar ese dinero porque ese dinero, digamos, no es mío, es un anticipo de un trabajo que puede darse o no. Entonces, esa es una situación en donde necesito ver la diferencia entre el dinero ingresado y el dinero reconocido. ¿Ok? Otras circunstancias, por ejemplo, puede ser, primero voy a trabajar y voy a cobrar todo hacia el final, ¿no? Entonces, yo voy, digamos, haciéndome acreedor de cierta cantidad de dinero, pero esa va a ingresar definitivamente o efectivamente hacia el final. O incluso esto podría ser, por ejemplo, por hitos, ¿no? O por entregables. Esto también es muy común. Voy a establecer un plan de trabajo y dependiendo de los entregables que yo le doy a mi cliente, pues es el tipo de factura que voy a poder emitir. Entonces, estamos hablando de dos cuestiones diferentes. Una es el ingreso en sí mismo y la otra es el reconocimiento de que ese dinero, digamos, ya es mío, ¿no? Realmente está soportado con trabajo. Esta parte, esta parte también la tiene iTeam Platform, es quizá una de las características más poderosas de la herramienta. Y vamos a localizar adentro del área de modelos una sección que precisamente se refiere a este reconocimiento de ingresos. ¿Ok? Vamos a examinar brevemente qué significa cada uno de los distintos modelos de reconocimiento de ingresos y voy a dar algunos pequeños ejemplos y después podemos pasar a sus dudas y preguntas. ¿Ok? La primera opción, perdón, en esta área de modelos sería ninguno. Es decir, no quiero realizar ningún reconocimiento de ingresos. ¿Cuándo haría esto? Pues a lo mejor cuando estamos hablando de un proyecto interno. Entonces, no voy a gestionar ingresos, por lo tanto, tampoco me interesa gestionar el reconocimiento de los ingresos. Entonces, simplemente lo desactivo y no pasa nada, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si sí necesito realizar este reconocimiento? Pues va a depender de muchas circunstancias, como les comentaba anteriormente, va a depender un poco de la naturaleza del proyecto, ¿ok? Y existen existen incluso teorías económicas acerca de cómo se debería de llevar esta información. iTeam Platform toma las principales para poderlas aplicar a sus proyectos. Por ejemplo, la primera sería el porcentaje de realización. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que me voy moviendo en el porcentaje de avance de mi proyecto, en esa misma medida el ingreso se debe ir reconociendo.
No necesariamente lo estoy facturando, ya consideramos que eso es otra cosa y eso está en el área de ingresos, pero el reconocimiento de esos ingresos es diferente y este podría estar a través del porcentaje de realización. Por ejemplo, somos una empresa constructora eh, y, eh, y voy a construir, por ejemplo, un edificio, voy a construir una carretera. A medida que voy avanzando, a medida que tengo un avance en mi, digamos, en mi unidad entregable, entonces en esa proporción puedo considerar que ya he devengado ese ingreso. Es decir, ese dinero ya es mío, aunque todavía no lo haya cobrado, ¿no? Entonces, esta sería una muy sencilla, ¿no? Depende nuevamente de ese porcentaje de realización. Aquí lo que tendría que definir es los periodos, que regularmente estaremos hablando de periodos mensuales. Cada mes yo hago un corte y puedo definir cuánto ingreso se ha reconocido. ¿De acuerdo? Y también puedo determinar si quiero permitir el ingreso manual o no del valor. Es decir, el valor está disponible para que yo lo modifique a pesar de que el sistema ya lo calculó. ¿Okay? El siguiente tipo de modelo, perdón, el siguiente modelo es la distribución lineal por hitos. Esto es algo diferente. Cuando yo hago mi planificación de actividades, digamos, metodológicamente esperado que yo esté utilizando hitos para diversas cuestiones de control. Bueno, es muy común y además es recomendado en algunas circunstancias que estos hitos sean los que estén vinculados a la gestión financiera, es decir, tanto a los costos como a los ingresos. Si yo tengo definidos si yo tengo definidos estos hitos vinculados a los ingresos, entonces puedo decirle que va a ser una distribución lineal por hitos y esto es lo que significa es que en el periodo de tiempo puedo tener un hito, puedo no tener ninguno, puedo tener muchos hitos que estén vinculados a ingresos. Y entonces Item Platform no necesariamente va a calcular la misma cantidad por periodo de tiempo, sino que depende de cuáles hitos están en ese periodo de tiempo. Esa es la principal diferencia contra el método anterior, que depende del porcentaje. En este caso es por los hitos. ¿Ok? Hitos completados. El siguiente es por la tarifa de venta por horas estimadas. ¿Esto qué quiere decir? En este caso, por ejemplo, podemos ser una empresa de consultoría y yo voy a cobrar por las horas efectivamente aplicadas de mis consultores. A lo mejor estamos hablando de tiempo y materiales, ¿no? Entonces, yo estimo la cantidad de horas que los consultores van a estar trabajando en el proyecto y en función de las horas devengadas es lo que debería reconocer de ingreso. Entonces, en ese caso, probablemente me convenga utilizar este modelo para saber, bueno, si mis recursos han trabajado un X número de horas en un determinado periodo, pues ese es el ingreso que se reconoce. Nuevamente recordemos, a lo mejor la negociación de en qué momento voy a estar haciendo la facturación es diferente. Y en ese momento puedo entender diferencias entre uno y otro, ¿no? Una cosa es el reconocimiento de ingresos y otra cosa los ingresos o el flujo de caja en sí mismo. ¿Ok? Otro modelo es el precio fijo por periodo. ¿Esto qué quiere decir? Que del cálculo total del el ingreso del proyecto, entonces lo vamos a distribuir equitativamente entre todos los periodos del proyecto. Entonces, cada periodo va a tener la misma proporción de ingresos. ¿Okay? Todos los periodos tendrían exactamente el mismo monto. ¿De acuerdo? Y el último modelo que tengo por acá es el reconocimiento directo de los ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo manualmente voy a ir introduciendo cuál es el ingreso que quiero que sea reconocido por Item Platform. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco cómo funciona. Voy aquí a cancelar mis cambios. No quiero cambiar este plan de trabajo. Simplemente lo voy a volver a abrir para mostrarles una vez que yo establecí ese modelo, y de hecho es recomendable pensar en función de esto antes propiamente de desarrollar todo el detalle del proyecto, pues es conveniente pensar en qué modelos voy a utilizar, ¿no? En este caso, el modelo de reconocimiento de ingresos, para no tener que estarlo cambiando una vez que el proyecto ya está en vivo, ¿no? Bueno, si yo tengo un modelo de reconocimiento de ingresos adentro de mi proyecto, ¿ok? Además de esta área que ya les había mencionado anteriormente, en donde yo puedo poner esos ingresos,
También tengo otra subpestaña, digamos, que es el reconocimiento de los ingresos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí tenemos el modelo de reconocimiento de ingresos de este proyecto en particular es el porcentaje de realización. Ese es el modelo que estamos aplicando. Ok, tenemos el presupuesto de ingresos. Yo ya sé cuánto es lo que voy a cobrar. Recordemos que esto es lo que venía del presupuesto. Y aquí lo que hace Item Platform es que va a hacer una proyección de la duración de todo mi proyecto, desde el inicio hasta el final, cuáles son los meses en los cuales tengo ejecución y por lo tanto, qué cantidad de ingresos se debería reconocer en cada mes en función del porcentaje que va a representar cada uno de esos meses. ¿Ok? Por ejemplo, enero representaría el 20%, febrero el 30%, mayo a lo mejor solamente representa el 4%. ¿Ok? Entonces, este porcentaje es el porcentaje que representa este periodo de tiempo en función de los ingresos. Y aquí ya vería las cantidades acumuladas. ¿Okay? En enero yo estaría reconociendo $397,959, ¿okay? Que es el 20.41%. Pero en febrero, ahora voy a reconocer yo voy a reconocer 596,000, entonces acumulado ya prácticamente tengo 1,000,000 y llevo el 51% del costo, perdón, del ingreso de mi proyecto. ¿Okay? Por último, tengo en esta columna los estados. Esto es solamente la previsión de Item Platform. No me está diciendo que ya lo gané, simplemente me está diciendo, de acuerdo con el modelo que tú has elegido, el reconocimiento de ingresos se va a dar de esta forma en el proyecto. Entonces, ahora yo lo que puedo hacer es, a medida que vamos avanzando en el proyecto, establecer los estados, ¿no? Voy a empezar a confirmar esto, ¿ok? O voy a empezar a hacer ajustes a esta situación. Por ejemplo, si yo hago clic en añadir reconocimiento de ingreso, lo que puedo hacer es, bueno, como podemos ver, puedo poner una descripción. Esto es muy, muy importante, especialmente en aquellos casos en los cuales el valor calculado por Item Platform no corresponde con la realidad por la razón que sea, y sí tenemos la facultad de hacer la edición manual. Recordemos que esto estaba en el modelo, ¿no? Aquí yo voy a establecer cuándo estoy cambiando este estado, cuál es la cantidad, ¿ok? Me está sugiriendo una determinada cantidad, yo le puedo decir cuál es esa cantidad, ¿ok? Por ejemplo, pensemos que esto solamente fueron $450,000, ¿ok? Y si hacemos clic en guardar, ¿qué es lo que va a suceder? Que ahora este reconocimiento de ingresos ha pasado de ser previsto a ser real. Pero aquí tiene que haber un recálculo, tiene que haber un reajuste. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy ingresando la cantidad que había esperado. La cantidad es diferente. A lo mejor es más, a lo mejor es menos. Otra vez, no necesariamente es la misma. Entonces, lo que hace otra vez Item Platform es el avance, me está comparando el avance real o la ejecución real de estos ingresos contra el costo reconocido. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, pues esta es una información muy, muy avanzada, muy rica, que me puede llevar a entender cómo funcionan mis proyectos desde la perspectiva financiera. Item Platform no se va a limitar al cálculo de los costos, como podemos ver, como pudimos ver en esta sesión. También me va a permitir realizar este reconocimiento de ingresos y gestionar los ingresos en sí mismo, que en qué estado están, ¿ok? Para que yo pueda analizar cómo se ve una cosa contra la otra, de acuerdo a la naturaleza del proyecto y de acuerdo a cómo he planteado la ejecución, pues cómo voy a ir ganándome ese dinero, ¿no? Y por último, pues puedo analizar con un poco más de detalle la información adentro del cuadro de mando, porque por acá tenemos, como ya sabemos, la información de costes, pero también tengo la comparativa, los costos o los costes comparados contra los ingresos, ¿no? ¿Cómo se van dando estos ingresos? Ingresos previstos, ingresos reales, ¿ok? Ingresos previstos contra ingresos reales. Entonces, aquí la idea es que tengamos mucha información para poder entender cuál es el comportamiento del proyecto desde la mayoría de los aspectos posibles, ¿ok? Muy bien.
Pues esto es básicamente lo que queríamos contarles el día de hoy en este webinario de gestión de ingresos. No nos llevamos los 45 minutos, solamente nos llevamos 35 minutos, pero me gustaría abrir la sesión de preguntas por si tienen alguna pregunta en relación al tema que les acabo de exponer. Mientras tanto, mientras nos escriben sus dudas y preguntas, les pediría que por favor nos ayuden dándonos sus comentarios en Capterra para entender cómo estamos entregando este tipo de material, qué les pareció, les parece útil, y esto pues nos permite mejorar en la construcción de nuestros contenidos. Vamos a ver qué preguntas hay. Parece que el día de hoy no hay muchas preguntas. Muy bien, si posteriormente surgen algunas dudas o preguntas, ya saben que pueden dirigirse a soporte@icanplatform.com para poder realizar las preguntas o consultar las dudas que tengan al respecto de la gestión de ingresos o de cualquier otra de las funcionalidades de ITM Platform. Yo por mi parte les agradezco mucho el tiempo que le han dedicado a esta sesión y nos veremos por aquí en el siguiente curso. Muchas gracias y que tengan muy buen día.